Bueno, hablemos un poco de lo que sucedió ayer, ¿sí? Porque hay dos cosas para plantear sobre la movilización, pero puntualmente sobre lo que hizo el Grupo Clarín. Por un lado, lo puntual, que es convocar a la casa de Cristina, a la dirección del departamento, que es, como venimos hablando durante el día, pasar un límite. Uno de tantos que ya ha pasado, pero es un límite grave. ¿Por qué? Porque Clarín se escuda en que simplemente informa, en que hay una convocatoria y da la información de la convocatoria. Los medios somos responsables sobre las cosas que informamos o sobre las cosas que decimos. Y si a vos te llega una convocatoria convocando a la puerta de la vicepresidenta, o pongamos al revés, si a nosotros nos llegara una convocatoria convocando a la puerta de la casa de Mauricio Macri, nosotros no daríamos la dirección de la casa de Mauricio Macri, o no daríamos la dirección de la casa de Héctor Manieto. Porque uno puede decidir esa información no darla, justamente porque se pasa un límite cuando desde un medio de comunicación se convoca a una manifestación de odio y de resentimiento a la casa de una persona. Porque además eso puede generar incluso alguna consecuencia física, que por suerte ayer no sucedió. De hecho había poca gente ahí ahora. En el caso puntual, Clarín pasó un límite, que es convocar a la casa de Cristina. Ahora bien, mañana publican un teléfono celular, ¿no? Ya lo hicieron. Clarín, por ejemplo, publicó el teléfono celular de la hija de Alejandra Gil Carbó y se le llenó de amenazas y de cosas. O sea, Clarín pasa sistemáticamente los límites y a eso voy. Lo hace porque quiere, porque es una decisión, porque puede y porque lo dejan. Ayer la leía Graciana Peñafort, que entre otras cosas esto está tipificado en el Código Penal como incitación a la violencia. O sea que algún fiscal valiente incluso podría decir, che, esto fue incitación a la violencia, vamos a investigar. Ahora, la cuestión de fondo es el poder que al día de hoy sigue teniendo el Grupo Clarín, no solo en términos económicos, porque nosotros, por ejemplo, contamos en absoluta soledad que Clarín en una semana te convocó a la anterior manifestación, pero la misma semana había comprado la mitad de todos los bonos que se utilizan para ser contado con liqui en el país. O sea que tenía más de 2.000 millones de pesos para operar una devaluación la misma semana que convocaba una movilización. Tienen que entender las dos cuestiones de Clarín, el poder económico que tiene y el poder mediático que tiene para convocarte una manifestación y hacerte devaluar la moneda un 4% toda la misma semana. Y la sigue teniendo. Entonces hay que ir al fondo un poquito de esta cuestión y entender que es muy difícil una convivencia democrática con un Clarín de este tamaño. Yo no estoy diciendo nada original. De hecho, si ustedes leen el libro Sinceramente, el de Cristina, hay un capítulo justamente dedicado a esto. Cristina, que es a la que Clarín convoca a la puerta de su casa y a la que Clarín ha demonizado y estigmatizado y publicado golpeada. ¿Se acuerdan el dibujo de Cristina golpeada? De un gran dibujante que era Sabat, un gran dibujante, pero dibujaron una mujer golpeada. Bueno, dice Cristina en el libro, dice, en este sentido y por todo esto voy a leer de vuelta. Es en este sentido y por todo esto que no tengo ni tuve ningún problema personal alguno con Clarín. Sí creo que los argentinos, por la construcción de su futuro, de su libertad y de su bienestar, tienen un grave problema con Clarín y con el sistema concentrado y monopólico de medios que comanda. Creo que ahí está la cuestión, digamos, y lo que tenemos que llamar la atención. Si Clarín es un problema, y como todo el tiempo identificamos que es un problema, ya es tiempo de dejar de quejarnos, de dejar de marcar que Clarín miente, y empezar a crear otros medios y a fomentar otros medios que hagan que se note que Clarín miente. Y que hagan que las personas dejen de seguir las mentiras de Clarín y empiecen a prestarle atención a otros medios. Yo estoy un poco cansado de todo el tiempo que nuestra reacción digo como espacio político ideológico al cual pertenecemos, sea todo el tiempo Clarín miente, Clarín opera, Clarín disemina odio, Clarín es golpista, Clarín es destituyente. Bueno, el diagnóstico es clarísimo, ¿no? Ahora, es tan reiterado. Y ya hemos hablado tantas veces de que Clarín miente, de que Clarín genera odio, de que Clarín engaña, de que Clarín publica mentiras, que ahora se llaman fake news, que lo que creo que tenemos que empezar a entender es que no podemos esperar otra cosa de Clarín, pero sí tenemos que exigir otra cosa de nuestra política. No esperen que Manieto cambie, no esperen que Lanata cambie, no esperen que Wiñaski cambie, no esperen que Longobardi cambie, porque eso no va a pasar. Ahora, yo sí espero
que nuestra política y los dirigentes políticos que están en el espacio que ideológicamente nosotros nos sentimos parte, entiendan que si esto es un problema, que lo reconocen, tenemos que hacer algo al respecto. Y ese algo al respecto no puede ser simplemente decir, bueno, ya sabemos que Clarín miente. Hay un famoso o repetido argumento de que la ley de medios no sirvió o no servía o no era aplicable. Yo creo que ese argumento se cae simplemente al plantear de que si la ley de medios no hubiera sido aplicable, Clarín no se hubiera tomado el trabajo durante 4 años de demorar su aplicación en la justicia, de judicializarlo, y tampoco se hubiera tomado Macri el trabajo, a los 15 días de asumir el gobierno, de derogarla. Si no era aplicable, ¿por qué la derogarían? Y si no servía para desmonopolizar el sistema de medios, ¿por qué la judicializarían? ¿Y por qué harían todo lo posible para que no fuera aplicada? Ahora, la ley de medios tenía 2 partes. Tenía la parte antimonopólica, y después tenía una parte, que a esto quiero apuntar, que es la más importante, que es la de fomento de creación de nuevos medios, sea privados, sea sin fines de lucro, o sea públicos. O sea, necesitamos, frente a Clarín, dejar de quejarnos de que Clarín miente y hacer mejores medios y hacer mejor periodismo. Esa es la mejor herramienta que tenemos nosotros para eso. Nosotros, como recién dijo el Chivo Rossi, no creemos en un Clarín nacional y popular, no creemos en que un medio tenga que ser dominante y que tenga que tener la hegemonía sobre la discusión pública en ningún país y menos que menos en la Argentina. Ahora, sí creemos que tiene que haber medios, por ejemplo privados, en manos de empresarios que expresen su ideología, pero que sostengan el periodismo profesional, que paguen, entre otras cosas, sueldos dignos, al día, y que no sean una máquina de comer pauta a cambio de silencios. Esos empresarios de medios necesitamos. Porque son importantes los empresarios de medios. Si hay algo que le reconocemos a los dueños de Clarín es que saben hacer medios. Con mucho dinero, con mucha pauta, con extorsiones, se han robado una fábrica de papel junto con la dictadura militar. O sea, ahora, pero que saben hacer medios y piensan y lo laburan, la verdad que lo hacen. Y nosotros terminamos teniendo empresarios de medios que no pagan buenos sueldos, que no saben hacer medios, que solamente son una aspiradora de pauta y que finalmente terminamos perdiendo lo más importante, que es la discusión pública sobre todos estos temas que Clarín nos impone. La otra cuestión es los periodistas. Digo, los periodistas tenemos que dar esa batalla por los contenidos. Los periodistas tenemos que asumir que somos parte de la clase de los laburantes y que nuestra agenda no puede ser la agenda del establishment y no puede ser la agenda de un grupo que está armado por sus auspiciantes, que son las grandes empresas. Tiene lógica que Clarín tenga la agenda de las grandes empresas, porque son las grandes empresas las que sostienen Clarín. ¿Qué agenda va a tener? O sea, no esperemos otra cosa de Clarín, esperemos otra cosa de nosotros y exijamos otra cosa. Por ejemplo, que se fomente a los medios cooperativos, como recién nos decía también Agustín Rossi, que se fomente a los medios públicos. Los medios públicos están para eso, también para dar esta discusión, no solamente para hacer programas culturales que tienen que existir. Los medios públicos están para dar la discusión periodística. Y a mí, toda esta cuestión de que Clarín siempre es un problema, pero nunca le encontramos una solución, me hace recordar a un capítulo que es muy poco leído de El Príncipe, de Maquiavelo. En general, Maquiavelo es un autor muy poco leído, que se lo toma como el fin justifica los medios y se piensan que ya conocen todo el pensamiento de Maquiavelo. Era un autor muy prolífico. De hecho, El Príncipe es su libro más cortito, es muy chiquitito, y lo hizo en medio de que estaba escribiendo otro libro, que son los discursos sobre la primera década de Tito Livio, que les recomiendo mucho más que El Príncipe. Ahora bien, El Príncipe es un libro obviamente muy importante, histórico, y en cuyo capítulo 25, que lo pueden leer, es muy cortito, tiene un párrafo el capítulo, lo que te cuenta Maquiavelo es, pone el ejemplo de un río. Dice, si vos sos gobernante y un río se te desborda y te destroza la ciudad, bueno, fue culpa de la fortuna, como él lo llama, porque vos efectivamente no podés estar pendiente de si la naturaleza va a hacer desbordar el río. Ahora, si al año siguiente el río se vuelve a desbordar y te vuelve a inundar toda la ciudad, ya no es solo cuestión de fortuna, sino que ahí lo que hubo fue falta de virtud. Siempre la discusión en Maquiavelo es fortuna y virtud del gobernante. Básicamente lo que te está diciendo Maquiavelo es, no te puede pasar 2 veces lo mismo. La primera fue fortuna. La segunda es que como gobernante no previste que el río no se te desborde nuevamente.
Y ese es uno de los grandes planteos importantes que hizo Maquiavelo a la ciencia política. Si Clarín es un problema para la democracia desde hace tantos años, y se intentó, de hecho, hacer con una ley antimonopólica y con una ley que además promovía la creación de medios, la verdad que si se nos sigue desbordando el río, ya llega un momento que es una culpa nuestra. Ya llega un momento que el problema no es Clarín, que el problema no es Mañeto, que el problema no es la Nata, no son los Teneman, porque uno no puede, ni pretendemos que dejen de existir, porque no es nuestra pretensión, y asumamos de una vez por todas que no van a cambiar. Entonces, por un lado hay que dejar de alimentarlos. ¿Alimentarlos cómo? Desde publicidad hasta hacer circular la información de mentiras que dan vueltas, hasta, entre otras cosas, nosotros lo hemos planteado muchas veces, dejar de darles las primicias y el privilegio periodístico que tienen muchos periodistas de Clarín por sobre el resto de los periodistas que hacemos el mismo laburo. Entonces, hay que dejar de alimentarlo. Ahora, si el problema es otra vez Clarín, el problema ya somos nosotros. Si nosotros queremos una sociedad de verdad democrática, bueno, con este Clarín y con este sistema de medios es muy difícil. ¿No quieren hacer una ley antimonopólica? Que yo creo que hay que hacer. Bueno, por lo menos que esté puesta la energía en que los medios privados, cooperativos, sin fines de lucro y públicos y comunitarios tengan con qué darle la discusión a Clarín. E insisto, si el problema es otra vez Clarín, el problema ya somos nosotros. Habrá consecuencias.